Bienvenidos una vez más a su canal donde analizamos a fondo las relaciones de las celebridades, desmenuzamos cada rumor y nos adentramos en los detalles jugosos del mundo del espectáculo. ¿Listos para un nuevo drama, romance y quizás algunas verdades impactantes? Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, una relación superíndice 3N que comenzó superíndice 3 en la pantalla y que para deleite de muchos trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Lo adivinaron, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿realmente fue sincero Kerem con su amor por Hande? Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio amoroso, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontraru en los chismes calientes y las noticias impactantes del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Ahora supongo monos ceu superíndice 3 modos, preparamos un cafecito o un tu copyright, porque esto se va a poner interesante. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue, sin duda, una de las comentadas y seguidas de los últimos aún más menos os. Su química en Senú con diéresis al cap era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo pareco a traspasar la pantalla, hacia copyright donos creer que lo que veíamos era real, era amor genuino. Y la verdad es que en gran medida, lo fue. Desde el principio ambos se mostraron muy superíndice 3 cómplices, compartiendo momentos divertidos en el set, bromeando entre ellos y mostrando una química que iba allá de lo profesional. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en notar estas más menos sales y empezaron a fantasear con la idea de que su relación superíndice 3N trascendiera la ficción superíndice 3N. Aquellos detrás de cámaras, los maquilladores, los estilistas, incluso los tu copyright técnicos, comentaban sobre la palpable tensión romántica entre ambos, un rumor que se propagaba como la pólvora entre los pasillos del estudio de grabación. Era innegable que había algo especial, algo más allá del guión y de las exigencias del personaje. Y así fue. Después copyright de muchos rumores y especulaciones, alimentados por paparazzis incansables y pistas dejadas en redes sociales, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. Los fandoms se unieron en una celebración virtual, creando hashtags, editando vídeos y compartiendo memes para expresar su alegría. Se les vio juntos en viajes, desde escapadas románticas a las playas turquesas de las Maldivas hasta paseos pintorescos por las calles empedradas de Italia. Compartiendo momentos especiales con sus familias, conociendo a sus respectivos padres y hermanos, un paso importante que demostraba la seriedad de su compromiso. Y dedicándose mensajes cariu más menos osos en redes sociales, inundando sus perfiles con fotos juntos, leyendas llenas de amor y comentarios juguetones que hacían suspirar a sus seguidores. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueu más menos o que todos querían ser o tener, un ejemplo de amor que trascendía la pantalla y se hacía tangible en la vida real. ¿Pero copyright tan sincero fue Kerem en todo esto? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N. La duda que carcome a muchos fanáticos y detractores. La interrogante que ha generado debates interminables en foros y redes sociales. Para muchos, Kerem siempre pareció superíndice 3 ser reservado que Hande. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su forma de interactuar en público parecían indicar una cierta distancia, una cautela que contrastaba con la exuberancia y la espontaneidad de Hande. Ella, por su parte, no dudaba en expresar su amor y admiración superíndice 3N por con diéresis copyright L, compartiendo fotos y vídeos juntos, escribiendo mensajes llenos de cariu más menos o, dedicándole poemas y canciones en sus historias de Instagram, y declarando su amor a los cuatro vientos en entrevistas y alfombras rojas. Kerem, en cambio, pareció a mantener una postura discreta, aunque nunca negó superíndice 3 su relación superíndice 3N, nunca ocultó su amor por Hande, pero tampoco lo exhibió con la misma intensidad. Algunos argumentan que esta diferencia en la forma de expresar sus sentimientos se deba a la personalidad de cada uno. Hande es conocida por ser extrovertida y abierta, una persona que no tiene miedo de mostrar sus emociones y de conectar con los demás. Mientras que Kerem siempre ha sido percibido como introspectivo y reservado, un hombre que valora su privacidad y que prefiere mantener un perfil bajo. Otros, sin embargo, sugieren que podría haber algo de esta aparente diferencia, que quizás Kerem tenía sus propias razones para ser más cauteloso y para no exponer su relación al escrutinio público.
Se especuló superíndice 3 mucho sobre si Kerem realmente sentúa lo mismo que Ande, o si su relación superíndice 3N era una estrategia de marketing para impulsar la serie. La sombra del romance fabricado siempre planeó sobre ellos, alimentada por aquellos que dudaban de la autenticidad de su amor. Algunos analistas de la farándula incluso llegaron a afirmar que Kerem estaba enfocado en su carrera y en su imagen pública que en la relación superíndice 3N que veía a Ande como una herramienta para alcanzar sus objetivos profesionales. Surgieron rumores de contratos publicitarios y acuerdos comerciales que vinculaban su relación a la popularidad de la serie, insinuando que todo era una farsa para mantener el interés del público. Pero seamos honestos, es imposible saber con certeza qué copyright pasaba por la mente de Kerem. No podemos leer sus pensamientos ni adivinar sus intenciones. Lo que sabemos es que su relación superíndice 3N con Ande duró superíndice 3 un tiempo considerable, más de un año, un periodo significativo en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y fugaces. Y que durante ese tiempo se les vio felices y enamorados, compartiendo momentos de alegría, celebrando aniversarios, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y disfrutando de la compañía del otro. Quizás Kerem no era tan efusivo como Ande, pero eso no significa que su amor no fuera sincero, que su cariño no fuera real, que su compromiso no fuera auténtico. Es importante recordar que cada persona expresa sus sentimientos de manera diferente. No todos tenemos la misma capacidad de comunicar nuestras emociones, ni la misma necesidad de hacerlo públicamente. Algunos son muy abiertos y expresivos, mientras que otros prefieren mantener sus emociones en privado, reservándose sus sentimientos para los momentos más íntimos. Y eso no los hace menos sinceros o menos enamorados, simplemente los hace diferentes. Además, la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era interpretada y diseccionada, cada aparición pública era escudriñada en busca de señales de felicidad o de discordia. Es comprensible que Kerem haya preferido mantener un perfil bajo para proteger su relación superíndice 3N de la mirada pública, para evitar que su amor se convirtiera en un circo mediático y para preservar su intimidad. La constante persecución de los paparazzi, los titulares sensacionalistas y los comentarios malintencionados de los haters eran un precio alto a pagar por su romance. La ruptura, por supuesto, fue un duro golpe para los fanáticos. Un jarro de agua fría que despertó a muchos de su sueño romántico. Muchos no podían creer que la pareja perfecta, la pareja de ensueño más menos se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, con hashtags como #Kerem Ande Forever y #Canyaman te robo el amor trending topics por días. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo un silencio ensordecedor por parte de ambos, evitando la confrontación mediática y protegiendo los detalles de su separación. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de visiones divergentes sobre el futuro y de incompatibilidad de caracteres. Otros de problemas de agenda, de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales con la exigencia de una relación comprometida. Y otros incluso de terceros en discordia, de infidelidades y de deslealtades que erosionaron la confianza y acabaron con el amor. Pero ayuda de las razones, lo cierto es que la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Un final abrupto y doloroso que dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Y a partir de ahí cada uno siguió superíndice 3 su camino, tomando rumbos diferentes y buscando la felicidad por separado. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz y embajadora de marcas de lujo, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento turco. Mientras que Kerem ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, explorando nuevas facetas de su talento y buscando nuevos desafíos profesionales. Ambos han mantenido un silencio respetuoso sobre su relación pasada, evitando las declaraciones públicas y protegiendo su intimidad. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue sincero Kerem con su amor por Ande? Creo que la respuesta es su. Creo que Kerem amó superíndice 3 a Ande a su manera, con su propio estilo y con sus propias limitaciones. Quizás ese no fue el amor de cuento de hadas que muchos esperaban, el romance idealizado que se ve en las películas y en las series de televisión, pero fue un amor real, un amor que existió superíndice 3, un amor que dejó superíndice 3 huella. Y al final, eso es lo que importa.
No importa CU superíndice 3 mo expreses tu amor, lo importante es que sea sincero, que sea genuino y que sea verdadero. No importa si eres extrovertido o introvertido, si eres efusivo o reservado, si eres romántico o pragmático. Lo que importa es que ames con todo tu corazón y que respetes a la persona que amas. Y creo que a pesar de las especulaciones y los rumores, el amor de Kerem por Hande fue todo eso. En resumen, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel fue un torbellino de emociones, un romance que comenzó superíndice 3 en la pantalla y que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Un fenómeno mediático que trascendió las fronteras y se convirtió en un símbolo de amor para muchos. Si bien Kerem pudo haber sido ese reservado que Hande en la expresión superíndice 3N de sus sentimientos, creemos que su amor por ella fue genuino. La presión superíndice 3N medio ultica, las diferencias personales y las exigencias de sus carreras pueden haber contribuido a su ruptura, pero el impacto de su relación superíndice 3N permanece. Su historia de amor, aunque breve, seguirá siendo recordada como uno de los romances más emblemáticos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Gracias por acompañarnos una vez en este viaje por el mundo del espectáculo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem fue sincero con Hande? ¿Qué copyright piensan sobre su relación superíndice 3N? ¿Creen que algún día volverán? Du copyright llenos sus comentarios abajo, queremos saberlo todo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión.